Bienvenidos a mi canal. Hola, qué bueno que nos encontramos nuevamente. Estamos de vuelta. Hoy es un día más. Estamos a mitad de semana, ya es miércoles. Gracias a la gente que pasa por aquí a ver los videos. Ayer hablé de lo complicado que fue el lunes, un poco un resumen pequeño. Hoy también tengo dos temas. Quiero hablar de algo que está bastante caliente, que es el conflicto que hay entre, bueno, lo de nunca acabar, el conflicto de Israel y Palestina. Y para quienes ven, tal vez explicarle un poco de lo que yo busco a veces para entender el mismo lío. Porque no sé si le pasa a muchos de ustedes, como nacimos con ese lío ahí, pareciera que uno está constantemente esperando que cualquier día en la zona de Israel y esa zona de Medio Oriente, Líbano, esos países que están por ahí cercanos todos, pues el día que uno menos lo espera explote un peo. El año pasado, para la explosión que hubo en Líbano, en el puerto de la ciudad de capital, que dejó un montón de muertos y de destrucción en un país que, dicho sea de paso, está en crisis. Si ustedes quieren ver algunos videos, los invito a que se busquen el canal de Indigo Traveler. Y él estuvo son en inglés los videos, en Líbano, luego de la explosión, y a octubre del año pasado, y muestra, bueno, lo dantesca que son las imágenes, eran las imágenes en ese momento. Le voy a dejar el link aquí en la descripción para que quienes quieran ver los videos de Indigo Traveler, que es un pana que viaja por el mundo en zona de conflictos y países complicados, pues tú lo puedas ver. Pero Israel, esa tierra donde pareciera que nunca se terminan los conflictos y que todos los días o que cada día que nos levantamos nos vamos a encontrar con una noticia de que explotó algo en Israel. Bueno, todo comienza con la Primera Guerra Mundial. Este, este lío que pasó a principios del siglo pasado, donde murió un montón de gente, Alemania, el Imperio Otomano, que es hoy Turquía, que ha sido uno de los imperios más grandes que ha habido en la región, eh, el Imperio Alemán, Inglaterra, Estados Unidos y un grupo de aliados se enfrentaron en una guerra. Esa guerra trajo al mismo tiempo también una desestabilización. Ahí está una película, ahora se me olvida el nombre, pero es larga. John de Arabia, una vaina así, que cuenta la historia de este famoso coronel británico que fue enviado a esa zona de Medio Oriente para ir sembrando la semilla de la inestabilidad. Bueno, pues por ahí comienza el peo, como consecuencia de la derrota de, en dicha guerra del Imperio Otomano, pues tuvo que cederle estos territorios a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán, ellos se lo repartieron, y luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes asuntos que había que resolver, según cuenta una crónica que tengo aquí, era el mandato de Palestina bajo el mandato de Inglaterra. Los nacionalistas árabes, por un lado, creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británico también había acordado en 1917 darle una tierra en la región palestina a los judíos, con quien los árabes mantienen una antigua rivalidad religiosa. Quienes quieran ver más, hay una película que se llama Cruzadas, que la protagoniza, si no me equivoco, sí, creo que Orlando Bloom. Y esa película cuenta aquellas cruzadas que se dieron, creo que así se llama, Cruzadas la película. Yo la vi hace muchísimos años. Hablo de película porque es un contenido más ligero para poder entender en algún contexto histórico, aunque hay mucho de fantasía, cómo pasaron ciertos hechos y por qué estamos en este punto en el día de hoy. Bueno, pues más adelante la Organización Sionista Mundial, que reunía a los judíos que luchaban por restablecimiento de la patria para el pueblo judío a través de la formación de un Estado moderno en lo que ellos consideraban tierra judía, hasta ese entonces Palestina,
ellos exigieron a Inglaterra que cumpliera con su promesa de 1917. El movimiento llamado sionismo había comenzado a formarse a finales de 1800, influenciando a muchos judíos de todo el mundo a regresar a Palestina y reclamar su antiguo derecho sobre esa tierra. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué muchos judíos consideran esa su tierra? Bueno, pues los hebreos llegaron a Palestina en el segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando del 930 AC. El Estado judío se separó en dos reinos, el de Judá e Israel. El primero fue conquistado por los asirios y el segundo por los babilonios. En los años posteriores, el territorio fue ocupado por persas, griegos, romanos, hasta el año 70 de la era cristiana. Estos últimos expulsaron a los judíos de Palestina, iniciándose su dispersión por el mundo. A esto se le llama diáspora, para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, pues el sueño de volver a esta tierra, que está presente desde esos tiempos en la historia israelita, el principal argumento que tendrían para hacerlo es religioso e histórico. Y, bueno, vámonos entonces al peo de ahora, 1948. En el 1947 ya la situación era insostenible. La Asamblea General de la ONU apoyó el plan de partición de Palestina que se llevaría a cabo en conjunto con el retiro de Gran Bretaña, que ya no lograba contener la situación. Se separó así el territorio palestino en un estado judío y otro árabe, algo que en la práctica no se cumplió, ya que solo nació Israel porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. Y aquí es cuando comienza a hablarse del conflicto árabe-israelí. Algunos expertos aseguran que la decisión estuvo influenciada por sentimiento de compasión mundial debido a la persecución de aniquilamiento que se había practicado en contra de los judíos. El 14 de mayo del 48 acabó la retirada británica y se proclamó la creación del Estado de Israel. Este fue inmediatamente invadido por el ejército de 5 países vecinos: Egipto, Siria, Líbano e Irak, con el fin de destruirlo. De hecho, al término del conflicto, el ejército Israel había conquistado el 78% de la tierra y el 22% restante se dividía en Cisjordania, la Franja de Gaza, el ejército expulso de la tierra, que se convertiría en Israel, a más de 700,000 palestinos. Por ahí comienza el peo. Entonces ahí vamos entonces a la parte donde yo le leí todo esto para los que están perdidos y nos trae, por ahí ha comenzado y vino la guerra de los 7 días y se creó la OLP y aparece Yasser Arafat, que murió hace ya más de 15 años, que fue un terrorista para algunos, un héroe para otros, la guerra de los 6 días, corrijo, el golpe de Yom Kippur, y después del 2000 ha venido más lío, en el 90 y tanto mataron el primer ministro israelí, bueno, y por ahí yo no recuerdo haber tenido un año sin que pase nada en Israel. Así que lo que está pasando ahora es simplemente un capítulo más de un conflicto que no termina. Que un año aparece un grupo, desaparece el otro. Ahora está Hamas, por un lado está Hezbollah, los libaneses, los jordanos, los iraníes que han prometido destruir el Estado de Israel. Esa zona no ha tenido paz en 10,000 años. Desde que ahí llegaron los primeros asentamientos, desde ese entonces se está peleando en esa zona. Pareciera que ese pedazo de tierra, como me dice un amigo árabe, está maldito y está destinado a que ahí se pelee siempre por el calor que hace y porque ahí, aunque ese enclave de Medio Oriente es donde de alguna manera las grandes religiones que hoy se practican, las dos grandes religiones que hoy se practican en el mundo, tuvieron su origen, pareciera que, aunque ambas profesan la paz y se definen a sí mismas como religiones de paz, las tres grandes, bueno, tenemos que meter ahí también el judaísmo, porque el judaísmo es una religión también importante.
aunque no tenga tantos seguidores, pero la influencia política y económica de los judíos en el mundo es innegable. Entonces dice mi amigo árabe que pareciera que el destino de la zona es que nunca acabe el conflicto. Y de verdad, o sea, yo con 41 años desearía que se pudiera resolver y que ambos países, que ambas culturas puedan convivir en paz, pero es muy complejo. Creo que quienes escucharon, y eso que me quedé aquí sin contar la historia más reciente que está pues resumida en este documento que estoy leyendo, que es como Israel para Dummies. Pero nada, esperamos que todo se resuelva. A Israel está en otra escalada con Hamas, básicamente, que son eh, los que controlan la franja de Gaza. Eh, y que, bueno, esto ha generado todo este peo que está pasando entre Israel. Gracias a Dios, la cantidad de muertos no ha sido tan grande, 46 de un lado, creo que 8 del otro, o 5, un montón de heridos. Israel cuenta con lo que llaman el Iron Dome, que es un sistema de defensa antiaérea que le permite poder repeler los ataques con misiles que se han perpetrado de la franja de Gaza. Hay que desear la paz. A mí me encanta la paz, pero cuando tú tienes una amenaza y hay quienes pueden estar de un lado o del otro en contra de Israel, es un tema complejísimo y créanme que no es fácil de entender. Yo he leído un montón, he visto un montón de documentales, en la historia, las películas que ya les mencioné y muchas veces digo, no entiendo tanto. Quiero cerrar brevemente hablando de un tema que ha generado una controversia en las últimas 24 horas. Ha sido, la semana pasada hubo un conflicto en las redes de un grupo de jóvenes de clase media alta que se vieron envueltas en una pelea en un bar de aquí de la ciudad. Luego de este bar sucedió un live donde estas jovencitas explicaban el conflicto y producto de qué era. Peleaban por un joven llamado Julio. Julio, al parecer, está muy bueno y lo hace bastante bien. Son de estos hombres que polarizan, de estos hombres encantadores, que encantan serpientes. Y esto generó que estas chicas se pelearan. Son mozalbetes, son adolescentes que posiblemente todavía no han terminado ni siquiera de echar bien pelo en la cuca. Y ya andan peleando por hombres. El asunto, no, pero no quiero el juicio de simplemente eso pasa con ellas o con cualquiera. No quiero juzgarlas a ellas porque también legítimamente tienen el derecho de hacer lo que les dé la gana por lo que les dé la gana. El asunto es que esto trajo una serie de situaciones, dentro de ellas la filtración de imágenes y de videos que involucran a este joven con otras chicas. Se alega que estas jóvenes eran menores de edad. También se alega que en el momento de que las imágenes fueron tomadas, tanto el joven como el otro joven, como las dos jóvenes que aparecen en imágenes y videos que se han filtrado, eran menores de edad. Lo que trajo que en el fin de semana trajo mucha conversación, muchos memes, que la generación centennial, los centennials se concentraran mucho en este tema durante esa semana, tanto en TikTok como en Instagram. Yo, de hecho, hasta me leí hasta la infografía que hizo alguien de forma genial de este conflicto y bueno, pues trajo que el fin de semana una joven acusara a Santiago de tener la intención, a Santiago Matías, la intención de entrevistar a este joven que tengo entendido que tiene 20, 19 años, si no me equivoco. Esto provocó que en el lío entrara uno de los personajes que más le encanta el sonido en República Dominicana, que es la primera dama de la República, que entiendo que es que no lo hace con malas intenciones, pero que muchas veces no mide el alcance que puedan tener las respuestas y tweets que ella postea en las redes sociales. Yo pienso que la primera dama es una mujer de buenas intenciones y de buena voluntad. Tal vez no lo hizo con la intención, pero cuando esta joven, que hay que decir dicho sea de paso, se dedicaba a prostituirse, la que denuncia a Santiago en
en plataformas digitales, esta joven pues hace la denuncia, la esposa del presidente da mention y comienza una andanada de ataques hacia Santiago Matías porque supuestamente iba a entrevistar a este personaje. Santiago sale a aclarar de que él no va a entrevistar a este joven llamado Julio, que se hizo famoso y que todo el mundo mencionaba, que él no tenía planes de eso porque no era, eso involucraba a menores de edad y no era algo a lo que él quisiera arriesgarse porque él sabe que hay mucha gente que lo está acechando para que él se equivoque y joderlo. El asunto es que en escena, luego del fin de semana, entonces entra otro personaje que tiene mucha influencia en las redes sociales y también en su canal de YouTube, Carlos Durán. Carlos Durán anuncia que una entrevista, aparece una fotografía, la pone en su Instagram y la reacción fue instantánea. Esto provocó de que mucha gente reaccionara diciendo que cómo era posible que fuera a entrevistar a alguien que involucraba tanto la exposición en videos de menor edad. O sea, es muy confuso, no se sabe. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. Primero, cualquier medio de comunicación, si hay un interés, puede entrevistar sin que por ello se le persiga a cualquier persona. Y eso está protegido por acuerdos internacionales, está protegido por las leyes locales y por la Constitución de la República. O sea, yo puedo entrevistar a quien yo quiera y no significa necesariamente que por yo hacer una entrevista estoy de acuerdo con lo que el entrevistado declare en la misma o que yo tengo la intención de, de promover algún tipo de actividad ilícita en la que participe este personaje. Hay que estar claro en eso, pero también está la parte ética del individuo que debe de, como comunicador en este caso, si es un comunicador profesional o alguien que se dedique eh, de manera, ¿cómo se dice? Dios mío, se me escapó el nombre. Legítima, o sea, que tú puedes hacerlo de forma amateur, no necesariamente formado profesionalmente y que sea tu principal carrera, dedicarte a la comunicación, también entrevistar, siempre y cuando respete lo que establecen las leyes y la dignidad protegida de los menores de edad. Esa es una parte delicada. Hay que leerse el código, es bien complejo y ya conocemos el caso de la señorita víctima de John Péame que quiso salir a pintarse de víctima, luego de postear en un video la narración de una menor de edad de 11 años de cómo un hombre que abusó de ella la violó y que movió tanto a Conani como al Ministerio Público a pedirle que eliminara ese video. Y ella tuvo que hacerlo sí o sí, no sin antes haber dado un media tour por todo el país, vendiéndose como víctima cuando realmente ella no tenía la razón. Para cerrar ya con el tema de Carlos, ciertamente es legítimo que Carlos entreviste a quien él quiera. Ciertamente es un tema de interés para una audiencia determinada escuchar cuál es la versión que pueda aportar este personaje llamado Julio. Están las preguntas ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Peleaban por ti? ¿Eres tú el que apareces en los videos? Esos videos son con menores de edad. ¿Eras menor de edad tú? ¿Fuiste tú el que filtraste esos videos? ¿Quién crees tú que pudo haberlo filtrado si no fuiste tú? Son preguntas legítimas que tal vez para una audiencia necesitan algún tipo de respuesta. El asunto es que aquí hay también hay un problema. Es que se fue muy diligente para tratar de perseguir a una persona que no tenía la más mínima intención de, de entrevistar a este personaje y se es muy laxo, y no estoy diciendo que hay que perseguirlo, pero no se muestra la misma intención de, de, de de someter al mismo rasero, de medir con el mismo rasero a otra persona que ya ha hecho la entrevista que él ha anunciado. Yo creo que legítimamente uno tiene que pensar si lo que uno va a publicar o no en sus redes con todo el derecho del mundo
aporta algún valor al debate que ya existe, si hay algún elemento nuevo que esto pueda aportar. Lo que no es legítimo es que nosotros pretendamos censurar a una persona solo porque al final no nos agrade lo que esta persona va a publicar y que legítimamente puede. Que sea una entrevista, sea un comentario de un tema particular, guardando la correcta observación de las normativas que regulan esta práctica y también la dignidad y el respeto a quienes puedan estar involucrados en esto. Así que la ética es muy compleja. Uno como profesional de la comunicación tiene que obedecer a un mandato ético y uno no puede perderse en los detalles. Yo creo que ciertamente, legítimamente, tanto uno como el otro tienen derecho a entrevistar a quienes a ellos les dé la gana. Y yo tengo el derecho a tener una opinión de lo que ellos publiquen. Lo que no tenemos derecho es tratar de silenciarlos como intentó hacer la joven con Santiago Matías y como muchos fueron a satanizar a Carlos por lo que iba a hacer. Carlos posiblemente lo hace porque busca view, lo cual es legítimo. Y Santiago lo iba a hacer por lo mismo de haberle interesado. Al final, los medios de comunicación, sin importar cómo se llamen, tienen un propósito y es generar audiencia y esto se convierta en dinero. No es otra cosa. Todos los temas, todos los entrevistados, todas las personas que se llevan a entrevistas y que muchas personas le dedican horas a verlos, lo hacen porque sencillamente les interesa. Al final, el problema no es tanto de quien entrevista, sino de quien se sienta a ver la entrevista porque le interesa ver lo que esa persona pueda decir. A mucha gente le puede parecer tal vez complicado lo que digo. Lo cierto es que no le veo nada de malo hacer una entrevista. Lo que sí veo malo es que un día tengamos un discurso y al otro día otro. Nos vemos en el próximo video.